Esta historia es bastante curiosa y se lo agradecemos todo el mundo por salvarla. Se trata de un militar estadounidense que salvó la catedral de Chartres de su propio ejército. Es una historia tomada de coolhistoria.com. Estamos hablando de Wellborn Barton Griffith. ¿No le suena? Pero fue el militar estadounidense que salvó esta catedral. Así que se lo agradecemos. Él nació en 1901 y murió el 16 de agosto de 1944, el mismo día que arriesgó su vida para salvar el monumento. Se trata de el estadounidense Griffith y el templo era francés, pero puso la historia y el patrimonio de la humanidad por delante de él mismo y su país también. Antes de acatar una orden, decidió comprobar directamente si es que era necesario o no causar destrozos en la catedral. Es justo decir que no lo hizo solo, sino lo acompañó el chofer. La historia empieza así. El militar estadounidense que salvó la catedral de Chartres de su propio ejército fue el coronel Wellborn Griffith. Como se habrán dado cuenta, se trata de la Segunda Guerra Mundial. Chartres y la catedral estarían en este agosto de 1944 todavía en manos de los alemanes. La catedral era una magnífica posición de vigilancia y los aliados necesitaban quitarse ese problema de encima, de en medio y por la vía rápida, antes de seguir con sus movimientos. Podemos pensar por ahí que es una barbaridad destruir un monumento histórico, pero la guerra tiene o tenía otros intereses y pasa por encima de casi cualquier cosa. Hay que recordar lo que pasó antes en Montecassino, por ejemplo. Griffith era un oficial de operaciones con el rango de coronel cuando supo que los planes del ejército suyo estarían contemplando bombardear esta catedral para eliminarla o eliminar el riesgo que estaría supuesto. Decidió hacer algo al respecto. El ataque planeado era preventivo, porque los estadounidenses no tenían la certeza de que hubiera alemanes allí y de que la estuvieran utilizando en otro modo alguno o en algún modo alguno. Este hombre decidió que antes de llevar a cabo esta orden que acabaría con la catedral, habría otra posibilidad. Estamos hablando de una verdadera joya de la arquitectura medieval gótica y que data de finales del siglo XII, aunque durante varios siglos seguiría en construcción y cambio. Entre sus maravillas estarían las vidrieras, que habían sido desmontadas pieza a pieza y puestas a salvo de los bombardeos en la cripta tan pronto como se ha percatado de que el peligro se acabara. Griffith murió este mismo día, 16 de agosto del año que les dije, pero después de haber hecho un servicio impagable. Volviendo a este día, el coronel y su chofer pusieron rumbo a la catedral o se fueron para allá, sabiendo del riesgo que estarían expuestos. Su objetivo era comprobar por sí mismos si los alemanes estaban en la catedral o lo usaban en algún modo. Griffith llegó hasta allá, entró y vio que no había moros en la costa y avisó a su propio ejército de todo esto. Pidió que cancelaran al momento de la operación de ataque contra esta catedral, ya que no había riesgo alguno. Así, de esa forma, salvó la catedral. Pero al poco tiempo después sucedió que Chartres está a unos 80 kilómetros al sudoeste de París. Después de la hazaña de la catedral, Griffith se movió hasta Leves, que queda a 3,5 kilómetros de distancia, donde se vio envuelto en una acción de combate en el que perdió su vida aquel día en mención. A título póstumo recibió al Cruz por Servicio Distinguido, un Corazón Púrpura y la Legión de Honor Francesa, entre otras condecoraciones, por su gesto. Poco parecería para muchos lo que él nos regaló por verla de pie este edificio.